por cumplir una meta. Ay, ya hoy leí un capítulo entero. No se trata de leer por leer y decir ya terminé. No. Si tú lo que vas a leer al final del día son 10 versículos, pero bien entendidos, alabado sea el Señor. De nada sirve leer 10 capítulos si no entendiste nada o si no te detuviste a entender y asimilar el texto. En primer lugar, dice, escribe al ángel. La palabra griega que se utiliza ahí es la palabra ángelos. Y por eso los traductores ponen allí ángel. No obstante, la palabra ángelos puede traducirse como un mensajero del cielo, un ángel, o puede traducirse también como un mensajero humano. Es muy difícil pensar que Dios necesita escribirle cartas a sus ángeles, ¿sí? A sus ángeles. Dios tiene un sistema de comunicación con ellos que vaya, una comunicación, pero no hay necesidad de escribirle cartas, y menos así con pluma y papel. Bueno, entonces me da la impresión a mí que cuando dice escribe al ángel, está diciendo escribe al mensajero de la iglesia de Esmirna. Cada iglesia tenía un portavoz principal, un dirigente principal, y a ese se le podía llamar el portavoz, el mensajero, el hombre clave de cada iglesia. Entonces aquí está aludiéndose más bien a un dirigente. Recuérdense que los ángeles también pueden representar humanos, mensajeros que que tienen una responsabilidad de un mensaje. Y por eso es que nosotros cuando vemos en Apocalipsis 14 el mensaje de los 3 ángeles, no vemos ángeles celestiales. Allí nosotros vemos mensajeros humanos. ¿Ves? Entonces, nada más hacer una aclaración. Pero bueno, tenemos que continuar. La palabra Esmirna puede relacionarse con mirra, un perfume, una especie que se utilizaba para los muertos. Recuérdense que todo el contexto del mensaje de Esmirna es tribulación, pobreza, muerte, padecimiento, tribulación y muerte. Por lo tanto, no sería de extrañar que la palabra Esmirna tuviera relación con algo de mirra, algo que era utilizado para embalsamar o para envolver a las personas, a los cadáveres propiamente dicho. Entonces, luego nos dice el primero y el postrero. Ahora Cristo se está identificando, como quien dice, ya estoy dando el dato del destinatario, ahora quiero hablar del remitente. El remitente soy yo, dice Jesucristo. Soy yo el primero y el último, el alfa y el omega. Son apelativos que el Señor Jesucristo usa para mostrarnos que Él está desde una época antiquísima que nosotros ni idea tenemos y está en la otra punta, del otro lado del futuro, en la punta del pasado, en la punta del futuro, si lo podemos llamar así. Él está existiendo siempre, por siempre y para siempre. Sus días son desde los días de la eternidad. Así que imagínate, el Señor Jesucristo se identifica como alguien en quien el tiempo y la vida está en sus manos. Por lo tanto, nosotros no debemos temer por la muerte, el padecimiento o lo que vaya a suceder, porque en sus manos está darnos la vida en cualquier instante. Claro, después de la muerte que sufrimos en esta tierra, el Señor tiene un tiempo programado para levantar a los que murieron en él. Luego, como un remate de su identificación, él dice, estuvo muerto, fíjate, yo estuve muerto y viví, dice él, ¿no? Hablando en tercera persona, estuvo muerto y vivió. El Señor Jesucristo, desde que se identifica como el que estuvo muerto y vivió, está dando un mensaje de esperanza, está enviando un mensaje de esperanza. Está diciendo, hijitos, si ustedes van a morir por mí en la tierra, si van a sufrir tribulación, van a ser ejecutados por mi causa, no se preocupen, no se angustien.
Así como yo morí y tomé mi vida de nuevo, se las puedo dar a ustedes también si llegan a morir por mi causa. Así que imagínate qué bonita manera de introducir su mensaje a la iglesia de Esmirna. Recuerda que la iglesia de Esmirna era una iglesia de las muchas iglesias que había en Asia Menor. Había muchas iglesias, gracias a Dios, el Espíritu Santo y el trabajo de los apóstoles, había varias iglesias desperdigadas, esparcidas en todo Asia Menor. Y en Esmirna había una iglesia. Y esa iglesia, por lo visto, habría de padecer, originalmente esa iglesia del primer siglo, había de padecer por causa de que en el siglo primero había cierto rechazo hacia los cristianos. Tanto los gentiles, los griegos o los romanos, toda esa sociedad grecorromana gentil, aún los judíos, odiaban a los cristianos. Entonces, hay antecedentes en Esmirna, tal como vamos a ver, que había un odio grande contra los cristianos, tanto en el primer siglo, en la época de los apóstoles, como en las edades subsiguientes, siglo segundo en adelante, hubo gran odio y ganas de matar a todo el que decía ser cristiano. Fíjate lo que dice el texto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, obviamente rico en sentido espiritual. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que más bien son una sinagoga de Satanás. No temas en nada, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Podríamos pasar horas aquí, mis hermanos y hermanas, hablando exegéticamente lo que el texto griego quiere decir, palabra por palabra, frase por frase. Y si a eso adicionamos los datos históricos del segundo y del tercer siglos, no nos alcanzaría la noche para estar aquí hablando de estas maravillas. Nosotros enseñamos la clase de historia eclesiástica aquí a lo largo de un cuatrimestre, más de 3 meses. Entonces, esta parte yo siempre me quedo como corto porque no alcanza el tiempo para tanto que hay que decir. Pero quiero compartir con ustedes cosas esenciales de esta época. Recordemos, antes de ir más adentro de esta segunda iglesia, recordemos que las 7 iglesias que se mencionan en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis representarían 7 etapas. Como dice Elena White, 7 períodos por los que habría de pasar la iglesia de Cristo. Desde su fundación, desde el siglo primero, su inauguración con el Pentecostés, todo eso habría de ser hasta el final, digamos, hasta el fin del tiempo de gracia, ¿verdad? Ahí tendremos nosotros esa Laodicea con su tibieza y todo, pero ya después del fin del tiempo de gracia tenemos una iglesia ya lista para su traslación. Pero estamos hablando en términos generales de 7 períodos. Y el primer período lo constituye el siglo primero. El primer período, la primera iglesia, que es la de Éfeso, representa a la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles. El último apóstol murió allá por el año 100, es decir, comenzando el siglo segundo. El segundo período, de acuerdo con las características que vemos aquí, el segundo período de la historia de la iglesia cristiana lo visualizamos en los siglos segundo y tercero. ¿Por qué? Porque en los siglos segundo y tercero, después de Cristo, nosotros encontramos que fueron 2 siglos de tribulación, de pobreza, de padecimiento, de cárcel, de tribulación, de muerte. Fueron 2 siglos de
persecución del Imperio Romano contra la iglesia, no solamente en Esmirna, sino contra la iglesia en general, ya estuvieran en Italia, estuvieran en Grecia, en Asia Menor, en Jerusalén, donde quiera que estuviera esparcida la iglesia, fueron 2 siglos de persecución terrible, a cargo de emperadores. Bueno, Nerón fue el primer perseguidor desde el siglo I, pero ya en el siglo II tienes a Trajano, tienes a Marco Aurelio, Septimio Severo, Cómodo, Decio, Diocleciano, Maximiano. Bueno, tienes una cantidad bárbara de emperadores que se ensañaron contra la iglesia, instigados por Satanás, por supuesto. Recuérdate que la bestia espantosa, la cuarta bestia de Daniel 7, es el Imperio Romano. Y asimismo encuentras tú que el Imperio Romano fue una de esas cabezas que se ensañó para hacerle daño a la iglesia. Y entonces tienes justamente en el tiempo de Esmirna al Imperio Romano, la cuarta bestia de Daniel 7, lo tienes en plena acción, pisoteando, despedazando a todos aquellos que se oponen a sus intereses imperiales. Bueno, entonces el lenguaje del mensaje a Esmirna es un lenguaje, como lo ves allí en rojo, es un lenguaje de tribulación, de pobreza, de enemigos como los judíos. La sinagoga se había convertido en un cuartel general de Satanás, desde donde se maquinaban pensamientos de destrucción a los cristianos. Tanto la sinagoga, vamos a decir así, literal judía, como también cualquier otra sinagoga simbólica que estuviera conformada por enemigos de la iglesia, fueran gentiles o no. Siempre había gente maquinando cosas contra los cristianos. Entonces el Señor dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Se va a padecer tribulación, pobreza, cárcel, muerte, muerte. Pero eso es la primera muerte. Si en todo caso nosotros en el futuro padecemos la muerte, luego de la ley dominical, el decreto de muerte, el Señor dice, hijitos, no se preocupen, así como yo morí y resucité, así ustedes también van a resucitar, así que no se preocupen. Si padecen la primera muerte, pues no hay problema. De esa muerte hay resurrección, hay posibilidad de resucitar. Lo que sí sería problema sería la segunda muerte. Esa segunda muerte sí está, esa sí está fregadita, porque de esa no hay cómo levantarse. La segunda muerte es la muerte de los impíos, la muerte de los incrédulos, de los que odian a Dios, de los que rechazan a Cristo, los que no quieren compromiso con Él. Van a morir no solamente la primera muerte, la muerte clínica, sino también la segunda muerte, que es la muerte eterna. De esa sí no habrá resurrección jamás. Por lo tanto, si a nosotros nos tocara la primera muerte, tenemos esa bendita esperanza de la resurrección. Bueno, de aquí en adelante voy a pasar de una manera muy breve por las diapositivas, porque tengo mucha información y poco tiempo. Bueno, entonces fíjate bien. Jesús ya había predicho esto. Incluso lo tiene en el listado de las bienaventuranzas. Tienes Mateo capítulo 5. Me gusta esta versión, nueva versión internacional, te la recomiendo. Después de estar 20 años ya estudiando el idioma griego y analizando y comparando versiones, la nueva versión internacional me parece fantástica, te la recomiendo. Fíjate que lo dice bienaventurado, dice dichosos. Nosotros utilizamos más la palabra dichoso que bienaventurado. Oye, qué dichoso, ya tienes casa propia. Oye, qué dichoso, tienes trabajo nuevo, te están pagando bien, dichoso. No, nunca decimos bienaventurado, hermano. Es una palabra que es ajena. Dichosos los perseguidos, nota tú. No es solamente una dicha las cosas buenas, sino que también estas cosas que tienen un sabor a temor y angustia. El Señor Jesucristo transforma el chip de nuestra mente para que aún la persecución y la muerte la podamos ver con esperanza.
no quiero decir con alegría, pero con un gozo espiritual, porque sabemos que hay esperanza después de la persecución, la tribulación o la muerte. Dichosos los perseguidos, pero perseguidos por causa de la justicia del reino de los cielos, ¿eh? Porque a ellos les pertenece el rey. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte. Ya nos hemos dado cuenta que mucha gente nos insulta por ser adventistas, nos insulta por ser sabáticos, nos insulta por no querer ir a la fiesta, nos insulta por no utilizar joyas, nos insultan por no querer usar tatuajes, nos insultan por no querer ir a trabajar el sábado o ir a jugar fútbol el sábado. Bueno, dichosos los que sufrimos por la causa de Cristo. Si nos hacen bullying, si nos desprecian por llevar la cosa de Dios como es, amén, bienvenidos sean los insultos, porque somos dichosos delante de Cristo Jesús. Fíjate lo que dice el 12. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Quizás aquí en la tierra no tendremos gran cosa. Los misioneros, yo soy de Guatemala, trabajo en Costa Rica, vivo como misionero aquí. Yo ya entiendo y estoy claro que no voy a tener una casa lujosa ni una gran cosa, pero no nos desanima eso. Porque sabemos que nuestra recompensa está en el reino de los cielos. Si tú no tienes una casa lujosa, un carro lujoso, un gran puesto en una empresa, no te preocupes, mi hermano, mi hermana. Dios tiene para ti una recompensa nada más y nada menos que en el reino de los cielos. Para ti. Estás pasando pobreza, al igual que los de Esmirna. Estás pasando tribulación. No te preocupes, para ti hay una gran recompensa. Solamente sé fiel hasta la muerte. Sé fiel, persevera hasta el fin y serás salvo. Bueno, entonces entramos, mis queridos hermanos y hermanas, en terreno de la historia. La iglesia después de los apóstoles es la iglesia del siglo segundo, siglo tercero, si nos quedamos en la etapa de Esmirna. Después de la muerte de los apóstoles, digamos, ya terminado el año 100, en el siglo segundo vinieron cambios profundos y permanentes en la iglesia. Tres grandes emergencias inundaron el pensamiento y estremecieron a la iglesia en aquella época. Comienza el siglo segundo, comienza una etapa, una era peligrosa, dura, difícil. Número uno, ya todos los apóstoles habían muerto. Hay una crisis de autoridad, una crisis de gobernabilidad. Hay una incertidumbre. Ya no está Juan. ¿A quién iremos humanamente hablando? ¿Quién será? Ya no hay ningún apóstol. Ya murieron todos. ¿A quién iremos ahora? ¿Quiénes serán los que nos van a liderar? Hoy van a ser los ancianos, los obispos, pero ya no son los apóstoles. Eso pudo haber desencajado a más de uno porque ya no había una guía apostólica. Ahora eran hermanos del común del pueblo, por así decirlo. Ya no había un apóstol en sí. Número dos, las persecuciones con el emperador Trajano empezaron a intensificarse. Y ustedes saben que la persecución es algo que angustia. Todos tenemos el instinto de preservación de la vida. Y cuando vemos un gobierno que ha desatado sus soldados contra los cristianos, pues obviamente tiene que haber un sentimiento de angustia. Uno piensa en sus hijos, sus hijas, su esposa, uno piensa en la vida. Número tres, la aparición de doctrinas falsas. La aparición y el incremento y el desarrollo, no porque doctrinas falsas ya habían desde antes, pero es que en el siglo segundo se va a intensificar. Allí van a venir herejías, el serintianismo, valentinianismo, evionismo, adamismo, marcionismo, ¿qué más? Arrianismo, adopcionismo, una gran cantidad de herejías, principalmente creencias de falsos maestros que atacaban la naturaleza de Cristo,
que Cristo no era Dios, que Cristo no era humano como nosotros, semejante a nosotros, que no podía ser de carne y hueso como nosotros. Mentira que había sido el Mesías ni Salvador de nada. Bueno, ese tipo de doctrinas empezaron a meterse en la iglesia, más ahora que ya no había apóstoles que intercedieran o que velaran por la iglesia. Dicho sea de paso, en el siglo segundo también empieza a desarrollarse la idea de que el sábado no es más el día del Señor. Principalmente en la iglesia de Roma. La iglesia de Roma. Allí empieza a brotar la idea que el sábado es para los judíos. Nosotros somos romanos, somos gentiles. Nosotros somos de otra raza, otra especie. Eso del sábado es de la chusma judía. Nosotros somos otro nivel. Nosotros somos otra raza. ¿Te das cuenta? Entonces, a partir del año 107, el año 120, con el obispo Sixto I, luego también en el año 135, el emperador Adriano prohibió la celebración de cultos y reuniones en sábado. Después de una guerra de los romanos contra los judíos liderados por un tal Barcoquebas, los romanos dijeron, no más, estos judíos no quieren por las buenas, las vamos a llevar por las malas. Entonces prohibieron toda reunión los sábados. Sabía que ese iba a ser un duro golpe que le asestarían a los judíos, pero se pasaron llevando a los cristianos, porque guardaban el sábado, se lo pasaron llevando a ellos. Entonces empezó a ser difícil la observancia del sábado a partir del año 135, principalmente en Roma. Por lo tanto, varios hermanos dijeron, no hombre, está difícil esto del sábado en Roma. Mejor pensemos en otra opción. A ver, ¿cuál otra? El domingo, que es el día del sol, es el día en que los paganos se reúnen. Mejor movámonos hacia el domingo para no tener problemas con el imperio. Y así fue como empezaron a moverse de sábado a domingo. Cuando viene Constantino en el siglo IV, el asunto ya venía cocinado desde tiempo atrás. No crean ustedes que el asunto comenzó con Constantino, no. Cuando Constantino viene a instituir el domingo, la ley dominical, el 7 de marzo del 321, eso ya traía 2 siglos de maduración. Ya desde la iglesia de Roma del siglo II, ya venía una apostasía. Por eso el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2 dice, ya está en acción el misterio de iniquidad. Desde los tiempos de Pablo venía una vocación, unos átomos de apostasía dentro de la iglesia, que se recrudeció en el siglo II, porque desprecian el sábado y otra cosa más, y que termina de consolidarse en el siglo IV con Constantino. Pero eso lo vamos a ver o se verá en la iglesia de Pérgamo. Mientras tanto, nosotros ahorita nos concentramos en Esmirna. Pero estamos hablando que entonces en el siglo II va a haber más que todo persecuciones y el surgimiento de doctrinas falsas, incluyendo el domingo como día del Señor. ¿Qué hizo la iglesia frente a las novedades del siglo II? Bueno, aumentó la autoridad de los obispos, ¿sí? Porque ya no había apóstoles, entonces ahora dice, señores, ustedes los obispos van a ser las máximas autoridades que lideren a la iglesia. Bueno, algunos lo tomaron con humildad, muy bien, pero hubo otros que no se les puede dar un puestecito porque se sienten hasta arriba, como, con aquello de poder y autoridad. Y por allí empezó a haber una competencia de a ver qué anciano, qué obispo tenía más autoridad, quién manda, sobre todo el obispo de Roma. Como es el de la capital del imperio, él es el que tiene que liderar a los demás. Los demás se someten, son de un nivel inferior. Yo soy el de la capital del imperio, así que me van obedeciendo. Pero eso lo veremos después. Se estableció el canon del Nuevo Testamento como para proteger el canon y la fe cristiana. Claro, había Satanás quería meter muchos documentos falsos. Fíjate, es que hay tanta cosa que decir. Habían testamentos falsos. Estaba el Evangelio de María Magdalena queriendo meterse en la Biblia como otro libro inspirado más.
el Evangelio de Tomás, el Apocalipsis de Pedro. No, una cosa, pero, ¿qué te digo? Un montón de libros falsos, apócrifos, querían meterse como que eran inspirados, pero no. La iglesia se plantó firme, dijo, nosotros sabemos bien cuáles son los libros canónicos inspirados. Los del Antiguo Testamento están clarísimos, ni vuelta de hoja. Y los del Nuevo Testamento sabemos bien quién fue Pablo, quién fue Pedro, quién fue Juan, y por tradición de estas décadas anteriores, sabemos bien cuáles son los inspirados. Ese testamento de los 12 apóstoles, esa Didache, ese pastor de Hermas, eso no son inspirados. Supieron delimitar bien qué era inspirado y qué no. Desde antes de Constantino, Dan Brown, el que hizo el Código Da Vinci, dice que los libros fueron decididos en el tiempo de Constantino. No, desde antes de Constantino eso ya estaba cerrado. El canon venía cerrado desde los tiempos de Juan, y la iglesia post-apostólica sabía perfectamente cuáles eran los libros sagrados, libros inspirados y cuáles no. Se desarrolló un credo de una magna y fundamental declaración de fe. Sí, se desarrolló un credo que pretendía poner en primer lugar la idea trinitaria, porque había mucho antitrinitarismo. Entonces la idea trinitaria se fijó desde un inicio, porque pues bueno, el Nuevo Testamento desarrolla claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en contraposición con aquellos unitarios que solamente creen en un ser. Entonces no, la iglesia dice, vamos a hacer claro que son tres. Y vamos a hacer claro que Jesús, el Hijo de Dios, fue realmente Dios en la tierra. Fue encarnado. Es cierto, nació de María, pero era Dios encarnado. Bueno, todos esos detalles fundamentales doctrinales fueron fijados porque había mucha, como te dije, mucha amenaza y acoso de herejías que venían vaya a intentar desestabilizar a la iglesia. La iglesia continuaba con ancianos. Los ancianos eran, como quien dice, los principales dirigentes de la iglesia, de las iglesias del segundo y tercer siglo. Así fue desde el siglo primero. Los ancianos eran los hermanos de más experiencia y tomaron esa idea de los judíos. Los judíos también lideraban sus sinagogas por grupos de ancianos. Anciano y obispo eran originalmente pues la misma figura de líder en una iglesia, pero poco a poco la figura del obispo fue tomando un liderazgo como nosotros sería hoy el primer anciano, ¿sí? De todos los ancianos siempre como que hay uno que descollaba, uno como que destacaba. Entonces el obispo empezó a ser, como quien dice, el nombre para el principal anciano, el principal dirigente de los ancianos. Pues ese principal dirigente empezó también a tener un deseo de, vaya, ese principal dirigente también buscaba tener más poder. Ese es el asunto. Ahí hay un problemita, digamos, cuando ya alguien siente que es un líder, un coordinador, pero el problema es cuando una persona se siente como que tiene más que otros y se empieza a sentir grande. Pues empezaron a dar algunos tipos de títulos sobre los obispos, el obispo monárquico. Entonces tienes ahí el monárquico, es el obispo que administraba varias iglesias. Lo que nosotros diríamos hoy un presidente de misión, un presidente de asociación. ¿Por qué? Porque el obispo monárquico es aquel que llegó a tener autoridad ya no sobre una sola iglesia, sino sobre varias iglesias de una ciudad. Y tienes allí, por ejemplo, al obispo Ignacio de Antioquía. En Antioquía el principal obispo era Ignacio. En Esmirna, de la que estamos hablando, el principal obispo anciano líder se llamó Policarpo, que dicho sea de paso, fue discípulo de Juan, el de la isla de Patmos. Razones para administrar a otros obispos, bueno, la tendencia a que siempre hay uno que lidere, centralizar la autoridad, o sea, ya no había apóstoles, entonces ahora tenían que surgir figuras a nivel local que tuvieran una autoridad y tomaran decisiones
Y está bien, así como nosotros en la actualidad tenemos pastores que lideran pastores y que tienen iglesias y distritos bajo su dominio y autoridad. Allí tienes presidentes de misión, presidente de asociación. Está bien. El problema es que una persona utilice mal el poder y la autoridad. ¿Ves? O sea, el cargo no está mal en sí, ya sea obispo monárquico o lo que sea. Pero cuando la persona se ensoberbece y hace abuso de poder, eso ya es otra cosa. El obispo metropolitano era como quien dice el que tenía más fama, poder y dominio. ¿Por qué? Porque este ya no era nada más de una ciudad cualquiera. Este era el obispo de una ciudad capital, de una ciudad principalísima. ¿Ves? Entonces eso ya no es lo mismo una ciudad de un pueblito chiquito a la capital de una nación. Entonces a eso le llamaban metropolitano, obispo metropolitano, porque eran poquitos. Por ejemplo, en aquella época solamente 5 ciudades tenían un obispo metropolitano. Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Entonces, te imaginas, son grandes metrópolis y que allí estaban, como quien dice, los obispos con mayor poder en ese entonces. Eso, digamos, por el lado del liderazgo. Por el lado doctrinal, en el lado doctrinal empezaron a surgir varios padres de la iglesia. Cuando tú escuches de Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Bernabé, Papías de Hierápolis y otros más que más adelante van a salir como Tertuliano, Orígenes, esos eran padres teólogos renombrados de la iglesia, teólogos líderes importantes de los primeros 3, casi 4 siglos de la historia. Esos de los primeros 3 siglos o inicios del siglo IV no eran católicos, ¿de acuerdo? A veces la Iglesia Católica reclama como católicos a Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo, pero ellos no eran católicos romanos, ellos eran cristianos. Y eso es muy distinto, eso es muy diferente. Porque la Iglesia romana, la Iglesia Católica romana, comenzó en el siglo IV con Constantino. Allí comenzó la Iglesia Católica. Entonces, antes del siglo IV, todos estos padres de la iglesia no eran católicos, porque la iglesia católica no existía. Entonces, estos primeros padres de la iglesia fueron grandes, destacados líderes de la obra allá en esos lugares. Entonces, a estos que tú ves, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Bernabé de Alejandría, Hermas de Roma y Papías de Hierápolis, se le conoce como los primeros padres apostólicos, los primeros. Y estos primeros fueron los que destacaron en el siglo segundo. En el siglo segundo destacaron sobre todo por ser discípulos de los discípulos. ¿Ves? Es como una segunda generación que viene después de los apóstoles. Y ahí tienes algunas imágenes que nos pueden dar una idea de cómo se le recordó en el resto de la historia. Pero hay que recordar que estos padres de la iglesia no eran infalibles. Ellos eran muy así, muy asá, muy líderes, muy estudiosos, muy piadosos, pero no eran inspirados. Así que hay que reconocer que no todo lo que ellos digan o enseñaran, no todo era, vaya, verdad, porque algunos empezaron a tener algunas ideitas que se iban ya de lo correcto. Vamos a ver alguna evaluación de ellos. Se les encomia su piedad, deseos de unidad, pero fíjate bien, hay algunos de esos primeros padres de la iglesia que empiezan a enseñar una morbosa ansia de martirio. Empezaron a enseñar a algunos de estos en esa época de tribulación y persecución, empezaron a enseñar que el martirio era algo que debía experimentarse. Y casi que se puede decir que iban a decir, a ver, ¿dónde están matando cristianos? Aquí estoy yo, me ofrezco, esto es lo que hay que hacer, ofrecerse. No. Creemos que al menos en el Nuevo Testamento no encontramos nosotros
a que los creyentes debieran ofrecerse para ser martirizados. El martirio es una situación que debe llegar sin que el creyente se lo esté proponiendo. Simplemente te agarraron, mi hermano, y hoy sí, pues ya ni modo, ¿verdad? Te agarraron. Pero eso de ir a ofrecerse, aquí estoy, si hay una quema, ahí me avisan, yo me ofrezco. No, 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 no. Esa es una primera enseñanza que ya se va de lo que he enseñado en el Nuevo Testamento. Otra creencia que empezó a deteriorarse, que después del bautismo solo puede haber una oportunidad de arrepentimiento, no más. Oye, ¿cómo que solo una oportunidad de arrepentimiento? De acuerdo con Hermas, el que escribió esa obra, El Pastor, este padre de la iglesia enseñaba, pues, que solamente, o sea, un deseo perfeccionista. Si tú te equivocas, mi hermano, una oportunidad te damos. Si no, estás fuera. Estás fuera y perdido. Por eso muchos rehusaron bautizarse, porque dicen, oye, qué estricto. Con una vez que uno falle, ya está fuera. No, no, no. Era un énfasis muy estricto, muy estricto. Otra, un énfasis incorrecto en hacer buenas obras. El tema de las buenas obras siempre ha sido polémico, porque es cierto que hay que hacerlas, pero no con el motivo de ganarse el cielo, de ganarse la salvación. Ahí está el problema, porque las buenas obras son un fruto espontáneo que viene por la presencia de Cristo en nuestro corazón a cada instante de nuestra vida. Muy bien, pero no para ganarse el cielo. En cambio, esta gente, estos primeros padres, empezaron como a dar la idea que las buenas obras eran buenas como para ganarse el cielo. Ahí está el problema. Bueno, podríamos mencionar otros casos, pero el tiempo. La conducta, bueno, más allá de la doctrina, eh, la conducta cristiana. Los hermanos cristianos en los siglos segundos y tercero, mientras no hubiera persecución, trabajaban como cualquier otro ciudadano. Eran hermanos granjeros, trabajaban en talleres como artesanos, en barcos, hacían sus objetos para vender, pescaban, vendían productos de la tierra, en fin. Y llevaban un estilo de vida obviamente distinto. El cristiano siempre ha tenido un estilo de vida distinto. Se va a distinguir. Debe marcar una diferencia, una gran diferencia. Porque los mismos, la misma gente que no está en el evangelio dice, oye, ¿y vos no es que sos cristiano? ¿Qué estás haciendo aquí en la fiesta? ¿Qué estás haciendo aquí en la discoteca? Oye, ese vocabulario, ¿qué te pasa, hermanito? Y no que vas a la iglesia. Ellos mismos saben que nosotros no debemos participar de muchas cosas que ellos sí participan. Entonces, es un hecho que a nosotros nos corresponde espontáneamente hacer una diferencia con la conducta que tienen muchos en la vida mundana. Diogneto, por ejemplo, dijo, la forma en que viven es maravillosa y digamos extraña. Claro, a una persona que no conoce el evangelio, le parece extraño que hagamos tal y cual cosa. ¿Y por qué van los sábados de la iglesia? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué no comen cerdo? ¿Qué tiene de malo? A ellos les parece extraño. Pero nosotros haremos lo que el Señor manda, le parezca como le parezca al mundo. También se caracterizaban por ayudas, donaciones a gente necesitada, huérfanos, viudas, pobres. Así vivían. No asistían a espectáculos públicos. Por ejemplo, habían estos teatros, anfiteatros, gladiadores, peleas de animales salvajes contra personas. Los cristianos no iban a esos centros de diversión. ¿Por qué? Porque era la muerte de animales inocentes, era la muerte de personas inocentes. Y la gente se divertía viendo cómo, sangre, qué rico. El mundano disfrutaba ver a aquellos muriendo por puro gusto. A veces cuando yo miro que se hacen esas de toros, corrida de toros,
Yo veo cómo mucha gente disfruta que lastiman a un toro y después lo matan simplemente por puro entretenimiento y diversión. Eso yo diría que es como un pequeño equivalente de cómo eran las diversiones en las arenas y los circos romanos. Un cristiano no puede estar contento con eso. No puede estar contento con esa crueldad contra los animales. Bueno, los hermanos allí no iban a esas diversiones. No asistían al ejército, no formaban parte de ellos, porque muchas veces el ejército tenía que postrarse ante el emperador como su dios. ¿No hacían sacrificios a los emperadores? Por supuesto que no, porque el emperador era adorado como un dios. No tenían cargos públicos, porque los cargos públicos es de estar en primer lugar, adorando al emperador y en segundo lugar, participando de fiestas, bebidas alcohólicas, fiestas con cosas sexuales sin freno, en fin. Por lo tanto, los cristianos se abstenían. La esclavitud, mis hermanos y hermanas, en esa época era un asunto permitido. Era el capitalismo de hoy, era el esclavismo de aquella época. Era la manera de vivir y era preferible ser esclavo de alguien a estar como indigente muriéndose sin ningún tipo de alimento, alojamiento o algún tipo de beneficio. Claro, la esclavitud tenía sus excesos, tenía sus malos momentos, pero cuando el patrono era bueno, era consciente, la persona podía vivir y vaya, una especie de empleo también. Y por eso es que ustedes ven que Pablo ni ninguno de los apóstoles hacen ninguna protesta. Vamos a protestar contra la esclavitud del imperio. Nada, no hay ninguna protesta contra el método. Por supuesto que a los amos y a los esclavos, él sí les hace un listado de, como quien dice, de comportamientos y conductas que son propias de un patrono o un esclavo cristiano. Así que el esquema de trabajo no es el problema. El problema lo hace el ser humano cuando, ya sea en calidad de amo o en calidad de esclavo, no hace la parte como debe ser. Bueno, voy finalizando con esta parte. Esta parte es medular. Yo creo que es la mejor de toda la exposición. Yo espero que no se la pierdan. Ahora, atención, full atención. La iglesia y la persecución imperial. En el Imperio Romano había dos clases de religión, la religio lícita y la religio ilícita. ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de religión? La religio lícita, como la palabra lo dice, la religión permitida, era cualquier religión que, aunque tuviera su propio Dios, igualmente adoraba al emperador. En otras palabras, una religión estaba permitida en el Imperio Romano toda vez adorara al emperador. Después de adorar al emperador, que adoren y que hagan los ritos y las ceremonias y todo lo que quieran, pero que adoren al emperador. Pero ¿cuáles eran la religio ilícita? La religio ilícita eran cualquier religión que no quisiera adorar al emperador. Ahí estaba el problema del cristianismo entonces, porque en el cristianismo la adoración es exclusiva para Dios, para el Señor Jesús. Y entonces, claro, los hermanos cristianos tenían esa desventaja frente a las demás religiones. Las demás religiones adoraban quién sabe cuántas deidades, pero en el caso del cristianismo solamente a Cristo. Ahora, ¿cuál era la diferencia con el judaísmo? Fíjate bien. El judaísmo también era monoteísta, igual que el cristianismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que los judíos daban bastante dinero a las arcas del imperio. Entonces los romanos dijeron, bueno, vamos a hacer una excepción con los judíos. Porque los judíos, si bien es cierto, no adoran al emperador, pero nos dejan un dinero, una plata, esos judíos mueven dinero. Entonces decían, bueno,
Vamos a hacer una excepción con ustedes. Lo único que le vamos a pedir es de que paguen sus impuestos y no se rebelen contra nosotros. Trato hecho. Pero con los cristianos no se podía hacer ese trato porque los hermanos eran bien pobres. Tu pobreza, dice el mensaje de Esmirna, tu pobreza. La mayor parte de hermanos eran pobres, entonces no podían hacer ese trato. Así que fueron, vaya, desde Nerón, desde la época de Nerón, fueron llevados a las arenas, eran quemados, eran destazados, eran tirados a los leones desde el tiempo de Nerón. Ya en el siglo segundo la cosa no cambió, más bien empeoró. La principal causa de persecución era la renuencia a adorar al emperador. O sea, tú salvabas tu vida en el siglo segundo y tercero adorando al emperador. En el momento en que tú no querías adorar al emperador, a la cárcel o a la muerte, una de dos. Eran odiados los hermanos, arrestados, exiliados, arrojados a los leones. Mira que a Juan lo lanzaron en una caldera de aceite hirviendo, pero solo la mano de Dios lo sacó como sacó a los jóvenes hebreos. Y como Domiciano no pudo contra Juan, entonces lo mandó a la isla de Patmos. Pero imagínate, desde el siglo primero venían sufriendo persecución. Los odiaban porque no participaban en las diversiones públicas. Se miraban como gente odiosa, como gente antipática. Y por eso el mundo entero, el mundo de la época, los odiaba. También creían que tenían prácticas inmorales, prácticas absurdas. Por ejemplo, fíjate bien, algo que les parecía absurdo, la cena del Señor. ¿Por qué les parecía absurda la cena del Señor? Porque comían la carne de Cristo y bebían su sangre. Hazme el favor, qué cosa más absurda. Ellos no podían entender que comer la carne de Cristo y beber la sangre era en sentido figurado o era simbólico. O no querían entender. El hecho de que se trataban de hermanos y hermanas. Hermano tal, hermana tal, hermano. Oh, significa que hay incesto, ¿no? Casándose entre hermanos. Fíjate, yo siento que eso es realmente buscarle la quinta pata al gato, ¿verdad? Porque es obvio que eran hermanos en sentido figurado, como lo somos ustedes y yo. Que sus creencias eran confusas, no podían entender la resurrección de Cristo, como, o sea, les parecía mentiroso, pues, que como que Cristo resucitó. Además, el hecho de que el origen de Jesús, que no se sabía cuál era el papá, también les parecía sumamente... apologistas, ¿quiénes eran los apologistas en aquella época? Los apologistas para mí realmente eran providencia de Dios para ayudar a esa gente desprotegida. Esos hermanos que se hallaban en la angustia, la tribulación, la persecución, Dios enviaba dentro de la gente letrada de la época, no judía, no cristiana. Dios enviaba gente letrada. ¿Quiénes eran los apologistas? Como Cuadrato, Justino Mártir, Tasiano, Orígenes, Tertuliano. Algunos de ellos llegaron a ser cristianos, por cierto. Suplicaban a las autoridades que trataran a los cristianos con justicia, como quien dice, eran intercesores. Velaban para que esos cristianos fueran tratados con misericordia, con justicia. Atacaban las creencias y prácticas paganas. O sea que para que tú veas que en medio de ese periodo de persecución del siglo segundo y tercero, en la etapa de Esmirna, el Señor no desamparó a sus hijos. De entre los mismos humanos, de entre los mismos de la sociedad, salía gente que veía cómo los estaban tratando con injusticia. Y eso se llamaron apologistas. Presentaban correctamente las creencias y la conducta cristiana, como quien dice, oigan, señores, eso no es incesto. Oigan, señores, eso de la cena del Señor no es canibalismo ni ninguna cosa rara. Les voy a explicar cómo es la cosa. Entonces, estos eran tipos bien entendidos que eran escuchados porque no eran de la plebe cristiana, sino era gente de la sociedad. Elaboraban y desarrollaban ideas teológicamente bien consolidadas para que la gente que quisiera saber más tuviera un conocimiento correcto. Bueno, finalizo con esta parte de los mártires.
Esta parte es la más dolorosa de todas. ¿Quiénes eran los mártires? Los mártires fueron todos aquellos que entregaron su vida por Cristo Jesús en los siglos segundo y tercero. ¿Quién fue el primer emperador del siglo segundo? Trajano. Trajano, que gobernó del año 98 al 117. ¿Y qué es lo que él hacía? Fíjate, él aplicaba lo que han hecho en algunos países, tener orejas, tener delatores. En algún momento dice, nosotros no vamos a gastar tiempo y dinero en cruzadas y ejércitos. La gente del pueblo que nos avise dónde hay uno, lo vamos a traer y que venga a comparecer ante las autoridades. A ese método se le llamaba el método de delatores, porque la gente delataba, allá en tal, en esa casita, hay cristianos, vayan a traerlos. Y entonces de esa manera muchos comparecieron ante los tribunales. También allí mismo en Asia Menor había varios que ya no, o sea, el paganismo empezaba a desplomarse. Era tanto el avance del cristianismo que en Asia Menor estaban preocupados y en Roma estaban preocupados porque ya no llegaban las mismas cantidades de impuestos. Lo que antes era una gran ganancia en los templos paganos, ahora la cosa estaba fea, porque mucha gente se había hecho cristiana y ya ese dinero que antes entraba a los templos paganos ya no era enviado en calidad de tributos al César en Roma. Por eso las autoridades romanas estaban molestas con el cristianismo, porque estaban erosionando el paganismo y el dinero que entraba para Roma. Así que la persecución y el martirio se incrementaron seriamente en el siglo segundo. Tienes, por ejemplo, a Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía fue el primer mártir del siglo segundo. Y vaya, ¿qué fue lo que pasó con él? Lo llevaron ante las fieras. Le dijeron, señor, si usted no renuncia a su cristianismo, lo vamos a lanzar a las fieras. ¿Y qué dijo Ignacio de Antioquía? Voy a convencer a las fieras para que me devoren rápidamente. Y marchó gozoso a morir por Cristo. ¿Qué pasó con Policarpo de Esmirna? Era un viejito ya de 86 años, 86. Estuvo escondiéndose. A un momento en que dijo, no, ya no, ya no. Si me encuentran, pues que se haga la voluntad de Dios. Lo encontraron. Y le dijeron, Señor, usted tiene que retractarse, si no, lo lanzamos o lo quemamos, lo vamos a quemar. Y él dijo, ¿qué estamos esperando? Háganlo ya. Entonces los judíos que odiaban tanto a los cristianos y todos los que estaban allí pronto le encendieron fuego y quemaron a Policarpo de Esmirna. Eran ejecuciones públicas. Algo similar pasó con Perpetua y Felicidad, con Justino, con Blandina. El caso de Blandina es interesante porque la intentaron matar por muchas formas. La intentaron matar con toros, con animales salvajes. La sentaron en una silla de hierro candente. Pero como no se moría con nada, entonces la mataron con una espada. Fíjate tú cuánta cosa ha pasado. Saturnino también. Todos estos fueron linchados. A este pobre Saturnino lo ataron a un animal y entonces ese animal salió corriendo y por supuesto que iba despedazándose en el camino a ese pobre hombre que dio su vida por Cristo Jesús. Así en Asia Menor, en Fenicia, en Egipto, los hermanos eran despedazados, desmembrados, quemados, decapitados. Bueno, hasta se desgastaban las hachas, por ejemplo, en Egipto, de tanta masacre que hicieron de cristianos. Esto fue, imagínate, los colgaban boca abajo en una hoguera para que el humo los ahogara, eran asados en parrillas, les echaban plomo fundido en sus bocas, mutilaban sus orejas, sus manos, sus ojos. Pero curiosamente, entre más mataban, más brotaban cristianos. ¿Cómo finalizamos esto? Diciendo que el periodo más terrible fueron 10 años. 10 años. ¿Cuáles fueron esos 10 años?
del año 303 al año 313. Justamente 10 años en los que Diocleciano implementó un edicto imperial en el cual se perseguía y se destruía todo lo que fuera cristiano. 303 a 313. Allí, con esos 10 años, finalizó la etapa de Esmirna. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan seguros? Porque en el año 313 vino el edicto de Constantino, el cual puso fin a la persecución. O sea, todo eso que Esmirna había dicho, muerte, tribulación, pobreza, miseria, todo eso acabó con la llegada de Constantino. Pero bueno, ya Constantino es otra historia. Por el momento eso es lo que te puedo decir, que se cumplió precisamente el mensaje dado a Esmirna en los siglos segundo y tercero, a través de persecuciones imperiales, a través de la ejecución de tantos hermanos como mártires, pero fue esa época dorada en que los miembros de iglesia fueron más fieles de lo que fueron ya cuando no había persecución. Así que tremenda lección la que aprendemos con la historia de Esmirna, el periodo de Esmirna. Así que mis hermanos, no sé si hay alguna pregunta o inquietud. Para finalizar, no quiero tomarles más tiempo de lo que hemos tomado ya. Gracias por su atención. Gracias, Pastor David. Queremos pedirle que no se vaya todavía, porque vamos a pedirles a los hermanos, pues, vamos a dedicar unos minutitos para preguntas. Entiendo que el pastor está dispuesto a responder alguna inquietud, alguna pregunta con respecto al tema. Adelante, mis hermanos. Buenas noches, querido pastor. Mi Buenas pregunta noches. es la siguiente. Los 10 años, ya lo dijo usted, de 313 al 313. Eso, cuando venga la persecución para el pueblo de Dios, ¿tiene que ver también, se devolverán los mismos 10 años? Mi pregunta. Gracias, pastor. Con mucho gusto, hermana. Mire, siendo que este es un mensaje que llegó en primer lugar para los hermanos de Esmirna del primer siglo, se cumplió con ellos, con 10 días, muy probablemente días literales para la Esmirna del siglo primero. Pero cuando estamos hablando en el nivel de significado de los períodos a lo largo de la iglesia, esos 10 años habrían de estar supeditados al período del que estamos hablando. El primer período, Éfeso, el período apostólico. El segundo período, Esmirna, el período de los mártires y la persecución imperial. Entonces, siendo que está circunscrita para la iglesia de Esmirna, podemos tener la seguridad que esos 10 años o 10 días proféticos se cumplieron en el segundo periodo de la historia del cristianismo. Por lo tanto, para el futuro no tenemos ya más. Yo creo que ese es un punto importante. Para el futuro no tenemos ya ninguna profecía de tiempo específico. En 1844 terminaron todas las profecías de tiempo, solamente estamos esperando que se cumplan profecías, pero ya sin periodos específicos. Gracias, pastor. También tenía conocimiento de que los 10 años se dieron también antes de que se acabara el periodo de los 1260 años. ¿Sabe usted algo de ello? Mira, realmente estos 10 años que hablamos, los hemos revisado en varios autores nuestros, qué es lo que opinan, y todos lo ven en la época de Esmirna, es decir, en la época del 303 al 303 en tiempos de Diocleciano y que finalizan con Constantino. De ahí en adelante, o conectado con la profecía de 1260 años, ya no vemos ninguna profecía de segundo cumplimiento, por así decirlo, más adelante, no solamente aquí en este periodo del siglo IV prácticamente. Gracias, pastor, muy amable. Con mucho gusto, hermana.
Pastor, buenas noches. Solo una consulta ahí, bueno, respecto a lo que usted mencionaba de los líderes, los ancianos y obispos, que básicamente eran los líderes que, digamos, tomaron la posta luego de los apóstoles, ¿no? Básicamente esos obispos y ancianos son los que luego lideraron, por así decirlo, las localidades, no tanto de Asia Menor, de la parte de Roma, todas las localidades de Roma, la parte obviamente también de acá de Jerusalén y toda la parte de Israel. Esos son, según lo que usted mencionaba, los que después justamente tomaron protagonismo, por así decirlo, en el hecho de que quisieron liderar o sobresalir unos más que otros. O sea, realmente ahí se ve la perversión, si no me equivoco, de luego y el nacimiento del famoso obispo de Roma. Entonces, en resumen, el obispo de Roma vendría a ser realmente un líder que nació de la iglesia cristiana, pero que luego se pervirtió por el poder político. Así sería, pastor. Exactamente, como le pasó a Lucifer. Lucifer era un ángel más, un ángel poderoso, uno de los grandes ángeles del cielo. Vaya, estaba entre los elegidos del Señor, pero hay un momento en que en su mente entra el egoísmo, se desarrolla como una semillita que va creciendo, tiene ansias e ínfulas de poder y autoridad más allá de lo que Dios le confiere. Entonces, justamente esa historia se va a repetir con el obispo de Roma. Quién sabe con qué otro obispo más, pero la mayor parte de obispos en los primeros 3 siglos eran obispos que hacían su trabajo, que iban por buen camino, pues, o sea, en términos generales. Pero el obispo de Roma, poco a poco fue tomando se fue como descomponiendo, fue alimentando un deseo de poder por lo mismo que era el de la capital del imperio. Por lo mismo que era el de la capital del imperio, él tenía un argumento. Pero señores, ¿cómo va a haber otro obispo mejor que yo si yo soy el de la capital del imperio? Yo soy el que tengo que liderarles a ustedes. ¿Ves? Entonces, por ahí empieza a llenarse de ¿ves? Una autoexaltación por encima de los demás. Y de hecho que, como dije, fue en la iglesia de Roma donde también no solamente se dio ese autoexaltación, sino que también se fueron abandonando creencias y doctrinas importantes como la del sábado. Fue en Roma. De hecho, un historiador del siglo V llamado Sócrates dijo que solo 2 iglesias habían abandonado ya para esa época, siglo V, habían abandonado la observancia del sábado. La iglesia de Alejandría y la iglesia de Roma. Entonces, vemos ahí un protagonismo en Roma, no solamente en querer ser el líder de todos los líderes, sino que también un protagonismo en cuanto a abandonar estilo apostasía, abandonar hitos importantes de la fe cristiana. Y una última pregunta, pastor. En cuanto a los escritos podapostólicos, como por ejemplo lo que usted mencionaba, ¿no? La Didaché, el Pastor de Hermas y algunos otros escritos apócrifos también, ¿no? De esos, ¿cuál puede ser como histórico? Así como hablamos de los, por ejemplo, de los libros de los Macabeos, algunos otros que nos sirven a nosotros para saber cómo estaba, por ejemplo, hablando de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, nos ayudan a saber cómo estaba históricamente el pueblo de Israel. Sí, esos son libros históricos, no son libros del canon. Hablando de los escritos posapostólicos, ¿cuáles se podrían catalogar algo así como históricos? O finalmente no se podría tomar nada de bueno de esos. Bueno, mira, históricos, creo que todos tienen algo que todos tienen información que nos sirve para conocer qué es lo que en esos primeros periodos de la historia de la iglesia, qué es lo que se hacía o qué es lo que se creía. No tanto eventos históricos, sino qué creencias, qué corrientes ideológicas, qué pensamientos pululaban ya en los siglos segundo y tercero de nuestra era, qué es lo que había en la mente de los hermanos, qué es lo que se predicaba, se enseñaba en esos primeros 2 siglos. Si a eso podemos llamar información histórica de lo que históricamente se creía y vivía, pues yo creo que todos estos materiales sirven como tal.
ya la Didache, ya sea el Testamento de los 12 Apóstoles, el Pastor de Hermas, la Carta de Bernabé, bueno, cualesquiera de esos sirven, pero no tanto como los macabeos, porque los macabeos son netamente material histórico, pero sí estos tienen un material más, un tipo de literatura más de corriente doctrinal que histórica. Gracias, pastor. Con mucho gusto. Todas esas preguntas son importantes, hermano. Todo eso ha sido importante para terminar de cuadrar la temática y los contenidos de hoy. Si Bien, hubiera alguno más. ¿hay Si no, alguna pregunta más? Ya. Bien, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, pues vamos a agradeciéndole una vez más a nuestro pastor, querido pastor David Macario, que Dios le bendiga su ministerio. Y bueno, voy a pedir al hermano, por ahí está Diego Andrade, por favor, que nos ayude despidiendo en oración. Bueno, ¿me escuchan? amén. Ya que, listo, oremos, hermanos. Inclinamos el rostro, por favor. Amante Padre, gracias por tu bondad, tu misericordia, por la luz que concedes a tus siervos, a tu iglesia. Hemos de pedirte que estas enseñanzas históricas que dejaste ahí registradas nos ayuden a fortalecernos para ver cómo actuaste en el pasado y cómo actuarás en el futuro para cuando tengamos situaciones también complicadas. Bendiciones para cada dirigente de tu pueblo, para esta iglesia de manera particular, para cada persona, cada hermano que tiene el interés de conocerte más. Danos sabiduría, inteligencia que necesitamos y ganas sobre todo de seguir aprendiendo de tu palabra, porque que este lindo plan de esta iglesia, como es hacer discípulos verdaderos, no solo seguidores, se pueda ser replicada en el resto de iglesias de nuestra nación a nivel mundial también. En el nombre y por los méritos de Jesús te agradecemos y te pedimos todo. Amén. Amén, amén.